Esta temporada de Relatos de la Noche sin Censura es una idea original de Relatos de la Noche y Sonoro en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español, producida por Sonoro. Advertencia. Las historias de esta temporada abordan situaciones que pueden ser traumáticas o dañinas, especialmente para menores de edad y personas sensibles. Hay descripciones de violencia, tortura y situaciones paranormales que pueden resultar perturbadoras. Repito, estos relatos no son aptos para audiencias jóvenes o que puedan verse afectadas por acontecimientos muy violentos. Esta historia sucedió hace mucho tiempo, cuando yo era un muchacho como de 19. Esto que les cuento fue por allá del 2000, cuando yo hacía mis primeros trabajos para ganarme mi dinero. En aquel entonces yo trabajaba de guardia en una zona residencial de lujo. Fue un empleo que tuve por mucho tiempo y lo abandoné por varios motivos. Uno de ellos siendo que mi suegro me consiguió trabajo de chofer, transportando materiales para construcción, y eso me empezó a pagar mejor. Pero la verdadera razón por la que renuncié al trabajo de guardia en esa zona residencial nunca se le he contado a nadie, y siento que solo me atrevo a compartirla aquí, con la comunidad de Relatos de la Noche. No puedo decir en dónde estaba esta zona residencial para gente rica, pero nomás imagínense que estaba construida en unas colinas, motivo por lo cual los edificios de departamentos y los penthouses estaban a diferentes alturas, unos con vista al techo de otros. Bueno, pues en esta zona teníamos un compañero que también trabajaba de guardia, el Tepo. Le decíamos así porque tenía el cabello largo, amarrado en una cola de caballo, y una barba espesa y horrible, de esas que lucen los vagabundos que llevan demasiado tiempo viviendo en la calle. El Tepo parecía un teporochito de esos que podías encontrar cualquier día caminando por el centro, y hasta era vicioso. Le entraba duro el alcohol de caña, traía su mota, y hasta tenía un montón de revistas porno escondidas en la caseta de vigilancia. El Tepo era un hombre de vicios, por eso el apodo le quedaba perfecto. Hasta era descarado, no tenía pudor, y nos contaba bien quitado de la pena que cuando le tocaba el turno de la noche se iba a lo más alto de la colina, a las últimas casas, a las que están construidas a mayor altura, y el Tepo se subía a los techos de los penthouse, a fumar mota mientras miraba el cielo estrellado, con una radio chiquita de baterías en la que escuchaba música. Pero una noche, mientras fumaba mota y en el techo, se dio cuenta de que en una casa un poco más abajo tenían una fiesta. Y por la altura a la que estaba el Tepo, él podía ver directamente a la ventana de esa casa. Nos contó que no distinguió nada claro, pero por los movimientos de las sombras aquello le pareció una orgía. «¡Hay que ir!», nos dijo muy emocionado cuando nos contó de su descubrimiento. Según su lógica, como esos penthouse más altos aún no se habían vendido y las luces estaban siempre apagadas, uno se podía esconder perfecto en la oscuridad y a nadie se le ocurría mirar hacia allá arriba. «¡Ándenle, cabrones! ¡Hay que ir!», nos insistía, y nos dijo que él podía conseguir unos binoculares para espiar mejor. «¿Que no quieren ver la orgía o qué?», preguntó, como retándonos. «¿Que no quieren ver esas mujeres ricas sin nada puesto?». No voy a mentir, la verdad el Tepo sí nos hizo considerar seriamente esa oportunidad. Y no es que todos seamos unos pervertidos, la realidad es que la mayor parte del tiempo, las doñas que vivían allí en el residencial ni nos llamaban la atención. No andábamos por ahí de calientes, alzándoles la pluma de acceso y mirándoles el escote. Pero ahora que el Tepo nos presentaba la oportunidad, como que de pronto sí nos empezábamos a imaginar cómo sería ver esas mujeres adineradas, de cuerpos trabajados en gimnasios, con cirugías, sin nada de ropa, sin sus plataformas altas, sin sus faldas ni sus blusas de seda, sin mirarnos para abajo. Pero al final ninguno nos atrevimos, ninguno queríamos perder el trabajo, o más bien no podíamos jugarnos la oportunidad de perderlo. La madrugada siguiente el Tepo fue el único que subió al penthouse más alto y se fue con sus binoculares. Como es obvio imaginar, a la mañana siguiente él se dedicó a presumirnos lo que vio. «Esas sí son señoronas y esos sí son culos.
y lo decía mientras movía las manos como dibujando la silueta de una mujer con muchas curvas. Se puso a contar que ya con los binoculares no solo vio con detalles de los actos sexuales, sino que también se fijó quiénes eran los que participaban, y se puso a darnos apellidos y señas de los departamentos en los que vivían los depravados de las orgías, que los señores tal, que están casados y tienen 2 hijas chiquitas, ahí estaban en la orgía, cambiando de parejas, que la señora no sé qué, que vive sola y ya tendrá como 60 años, todavía se defiende bien, porque se ve que entrena mucho y tiene un cuerpazo, dijo el Tepo. Casi se le salía la baba mientras nos describía piernas, culos, chichis y colores y tamaños de pezones. Tal mujer le puso con el marido de tal. Esta vieja y esta otra estuvieron juntas. Y así, el Tepo nos dio los detalles de todo lo que vio, que al parecer fue mucho. Y a partir de ahí el Tepo ya no subía al penthouse más alto a fumar mota. Subía a masturbarse viendo las orgías con sus binoculares. Pero una mañana, mientras nos pasaba el reporte de quién estuvo con quién y qué poses hicieron, nos comentó algo muy extraño. Nos dijo que en esa ocasión no fue simple orgía, que las cosas subieron de tono. Nos contó que las personas en algún punto se empezaron a flagelar en brazos y muslos, y luego se vaciaron encima un líquido oscuro que el Tepo no pudo reconocer, pero sí notó que era denso, viscoso. Y después, los asistentes de la orgía hicieron un baile raro, un ritual. Como que les estaban dando ataques, dijo el Tepo, y nos contó cómo los vio moverse de manera errática, tirándose al piso en aquella masa viscosa y revolcándose como si estuvieran malos de la cabeza. El Tepo nos dijo que ver eso lo puso muy incómodo, y a él se le quitaron las ganas de masturbarse. Entonces se fue antes de que acabara la reunión de esta gente adinerada, pero no por eso el Tepo se le quitó lo morboso, y siguió regresando. Sí está raro, nos comentó una vez el Tepo. Quién sabe de qué depende, pero a veces hay días seguidos en los que hacen el ritual, y luego pasan meses sin hacerlo y nomás se juntan a coger y ya. Quién sabe qué será lo que celebran cuando se ponen a bailar como enfermos. Eso era ya de lo único de lo que nos hablaba el Tepo, de sus idas al penthouse más alto, y de las cosas que espiaba y las cosas que pensaba cuando estaba allá arriba. Las únicas ocasiones en que cambiaba el tema de plática era cuando alguno de los residentes estaba cerca. Y por aquellos días a la zona residencial se mudó un actor que aparecía en la tele. No puedo decir su nombre, claro, pero era un tipazo. Era un hombre muy humilde y muy bueno con nosotros. A todos los trabajadores nos trataba con mucho respeto. Se sabía nuestros nombres y también los de los muchachos que trabajaban dándole mantenimiento a las áreas verdes. Y si nos tocaba la buena suerte de levantarle la pluma de acceso una noche en la que regresaba de fiesta, así ya bien entonado con varios tequilas encima y de buen humor, hasta nos daba una buena propina, pero muy muy buena. Y bien, pues este actor le empezó a agarrar gusto por platicar con el Tepo. Parece que lo entretenía mucho y lo hacía reír con las historias de su infancia allá en su pueblo. Según una vez nos presumió el Tepo, el actor le dijo: voy a hacer una película de tu vida, cabrón. Y como el Tepo creyó que eso era verdad, que ese proyecto de alguna forma estaba cerca, entonces más buscaba a él convivir con el actor, según para que no se le fuera a olvidar hacer su película. Y como pasaron tanto tiempo juntos compartiendo anécdotas y risas, el Tepo agarró mucha confianza. Y un día se le salió a confesar que se subía al penthouse más alto y espiaba las orgías que hacían algunos de los vecinos. Según el Tepo se lo contó creyendo que era un chisme muy bueno. Un chisme del estilo: fíjese usted, ¿sabía que esta pareja, casados y con hijos, van a las orgías y le ponen con tal señor? Según el Tepo, el actor se impresionó mucho oyendo esa anécdota y carcajeó. ¿Qué historias te inventas, pinche Tepo?, le dijo el actor mientras lo palmeaba en la espalda por la risa. Pero entonces, todavía con un rastro como de burla, le dijo: ya no te estés subiendo ahí, cabrón. Imagínate que un día se enteran los patrones que andas de mirón viendo a los residentes encuerados. Te van a correr, o peor. No te expongas, mi Tepo. No vale la pena. El Tepo le dio la razón y dijo que ya no más, pero se había hecho como adicto.
y la noche siguiente volvió a subir a ese penthouse, el de la ventana con vista a las orgías. El Tepo se puso pecho tierra para quedar todavía más oculto. Alzó los binoculares y empezó a observar. Todo comenzó como de costumbre. Los residentes que vivían en el departamento recibieron uno a uno a los vecinos de siempre. A la mujer alta y su marido pelón y de bigote. A la muchacha que no debía tener más de 19 años. A la pareja de casados y que todos sabían que tenían hijos. A la señora de 60. Pero entonces, cuando todos los asistentes de las orgías ya estaban ahí, algo diferente sucedió. El dueño del departamento se dirigió hacia la puerta, la abrió, y cuando se quitó de en medio, reveló que quien había llegado era el actor. El Tepo se asustó por la impresión, pero entonces se calmó pensando que el actor era su amigo, y que iba a guardar su secreto. Pero entonces, a través de los binoculares, vio cómo el actor señaló precisamente hacia el punto en donde estaba el Tepo escondido, pecho tierra, y todos voltearon directamente a mirarlo. El Tepo consideró pararse y echarse a correr, pero entonces recapacitó que era imposible que lo pudieran ver, ya que él estaba a varios metros de distancia, en un edificio a oscuras y pecho tierra, sin proyectar ni una sombra o silueta. Entonces se le ocurrió que no era que lo hubiera visto, sino que el actor delató desde donde los espiaban y por eso voltearon hacia allá. Por lo menos no saben que estoy aquí ahora mismo, pensó el Tepo, y se echó a correr a la caseta de vigilancia. Para disimular como que él siempre estaba ahí, encendió su radio de pilas y se recostó en la silla como si estuviera dormido, con el himno nacional sonando en la radio. El Tepo se quedó bien nervioso esperando que los vecinos fueran a reclamarle, pero no llegó nadie. Entonces temió que la administradora del residencial lo llamara para despedirlo, pero eso tampoco pasó. Únicamente estaba el Tepo ahí, solo, sin nadie más a la vista, pero él estaba muy seguro de que afuera escuchaba movimiento, como si alguien estuviera por ahí rondando, a punto de acercarse. Y como él escuchaba eso con toda claridad, se empeñaba en cerrar los ojos y fingir que dormía con la radio encendida. Pero aunque escuchaba pasos afuera, nadie entraba a la caseta de vigilancia. Y el Tepo solo sentía una presión como si alguien lo estuviera mirando fijamente y con odio. Y mientras él sentía el peso de esa mirada, el Tepo cuenta que escuchó cómo la señal de su radio se empezó a distorsionar, y la música del himno nacional y las voces le empezaron a sonar macabras. Y a medida que afuera escuchaba pasos acercarse, y el peso de la mirada que sentía encima se hacía más fuerte, la señal de la radio se distorsionaba más hasta que era un sonido reconocible para él, como un chillido agudo y muy molesto, casi como una señal de alarma. Pero de repente la distorsión de la radio se detuvo. El sonido de la música se restableció. Afuera desaparecieron el sonido de pasos, y el Tepo ya no sintió la presión de una mirada, como si lo que sea que estuviera allá afuera se hubiera desvanecido de repente. Pero el Tepo no pudo confirmar nada porque nunca se atrevió a abrir los ojos. De pendejo lo sabría, dijo cuando nos contó lo que pasó esa noche, ya que él estaba determinado a fingir que solo dormía y que no se enteraba de nada. Desde esa noche para adelante fue como si algo se le hubiera pegado a Tepo, porque algo lo seguía todo el tiempo. Cuando iba a dar sus rondas por el residencial, cuando le tocaba hacer guardia en la caseta y cuando acababa su turno y se iba, él dice que sentía como si alguien lo estuviera acompañando, oculto, como si lo espiaran. Y a donde él fuera, dice que se sentía como si hubiera pasos siguiéndolo, y a veces creía poder escucharlos, solo que sonaban muy tenues, y en ocasiones parecía que quien lo estaba siguiendo calculaba cómo caminar al mismo tiempo que él, para que así el sonido de sus pasos se mezclaran, y él tardara en darse cuenta de que alguien iba detrás. Pero cuando no eran los pasos lo que notaba, era esa sensación incómoda y opresiva, de que alguien lo miraba fijamente y hasta con odio, o al menos eso es lo que decía el Tepo.
Alguien me tiene harto desprecio por aquí, decía. Y según cómo estuviera el humor del Tepo cambiaban sus teorías. A veces decía que era uno de los vecinos a los que espió y que lo estaban siguiendo para volverlo loco y desquitarse. Otras veces que le iban a hacer algo, que estaba muy seguro de eso. Y en otras ocasiones afirmaba que no era nada, que nadie lo estaba siguiendo y que las cosas que escuchaba y sentía eran por el puro estrés de que lo descubrieron de mirón. Es por tanto estrés, por la culpa, repetía como para convencerse a sí mismo. Pero entonces, ¿cómo explicaba que en los videos de las cámaras de seguridad que rodeaban la caseta se veían sombras moverse muy rápido y esconderse tras los pilares? Y siempre cuando el Tepo estaba solo. Y esas sombras parecía que se le acercaban, acortando la distancia con él. Pero cuando tocábamos ese tema de que algo raro estaba pasando, él entraba en negación y nomás nos tiraba a los demás de locos. Ya están soñando cosas ustedes, muchachos. Ya no se metan porquerías, ¿no? Nos decía, y trataba de fingir una sonrisa como para hacernos creer que él estaba tranquilo. Pero los nervios lo tenían muy mal. Se le habían hecho unas ojeras muy marcadas de que no dormía y las manos le temblaban. Las únicas veces que los temblores le disminuían era cuando fumaba mota. Y fumaba mucha, pero parece que ni así podía calmarse. Y creo que es porque en el fondo, aunque no lo admitía, el Tepo sabía que algo iba por él. Y así pasaron semanas desde que los asistentes de las orgías lo descubrieron. Y en todo ese tiempo dejamos de ver al actor de tele. Simplemente desapareció sin dejar rastro, al mismo tiempo que al Tepo le sucedían cosas raras. Pero al cabo de un mes, mientras el Tepo cubría el turno de noche, tuvo que ir a levantar la pluma de acceso a un carro que acababa de llegar, y cuando salió, descubrió que se trataba del actor. El Tepo solo le hizo un saludo con la cabeza y le dio el paso, pero el actor frenó su carro para quedar con la ventanilla a la altura del Tepo. Entonces le estiró la mano como si le fuera a dar su propinota, y el Tepo se acercó para tomarla, pero lo que recibió en sus manos fue un collar. El actor, con una voz muy seria, le dijo: «Póntelo, hermano, y no te lo quites para nada». El Tepo se quedó extrañado mirando ese collar que parecía tener una figura tallada en madera, pero no lograba encontrarle forma. Entonces el actor se desesperó y le dijo: «Si no me haces caso, algo malo te va a pasar. Póntelo, cabrón». El Tepo se lo puso rápido y se metió el collar adentro del cuello de la camisa, pero el actor le gritó que no. Le dijo que era un imbécil y que debía llevarlo afuera, que debía ser visible para que la protección funcionara. Ya molesto, el actor le dijo: «¿Así? ¿No ves?». El actor se agarró el collar que él llevaba puesto encima de la camisa, y era idéntico al que le había dado al Tepo. Así que obedeció y rápido se acomodó el collar para que le quedara de fuera y a la vista. Él creyó que eso era todo, pero aún quedaba otra instrucción. El actor le extendió una cajita de madera pintada de negro. Y le dijo al Tepo: «Guárdala en donde solo tú sepas y nunca la saques de ahí. No la abras. No debes ver lo que hay adentro». El Tepo miró esa caja diminuta y de manera inexplicable sintió un miedo muy grande. Pensó que debía tener algo muy malo o peligroso y no quería quedársela, pero no se atrevía a contradecir al actor. Entonces solo le suplicó que le explicara qué eran esas cosas. El actor dejó escapar un resoplido. Debía estar harto y molesto de que el Tepo no supiera seguir instrucciones sin cuestionar. Y entonces, después de unos segundos de silencio incómodo, lo miró fijamente y le dijo lo siguiente: «Esas orgías que viste en realidad son fiestas. Y cuando esas fiestas se hacen bien, llaman la atención de cosas que tú no conoces, de entes. Y si estos entes bajan a la tierra y ven algo que no les gusta, se lo llevan. Por eso hay que tener mucho cuidado a quien se deja entrar a las fiestas, y los pocos que entramos vamos con protección. ¿Ok?». Cuando dijo eso, el actor volvió a tocar el collar que él llevaba puesto y continuó diciendo cada vez más molesto: «Pero tú, cabrón, por andar de mirón, ¿no te diste cuenta de que estos te miraron de regreso?
no les gustaste. Y ahora te están siguiendo. Ya lo sentiste, ¿verdad? Le preguntó al Tepo, quien solo se quedó helado sin poder contestarle. El actor no dijo más, arrancó y se fue. A la mañana siguiente, pálido como si hubiera visto levantarse un muerto, el Tepo nos relató esta historia. Nos enseñó la cajita negra y nos dijo algo que no se me olvida. A mí me dijo que no la podía abrir, pero a lo mejor ustedes sí pueden, ¿no? No sean malos. Ábranla y díganme qué tiene adentro. Ninguno de nosotros se atrevió. Ni siquiera queríamos tocarla. Al Tepo lo mandamos a chingar a su madre y le dijimos que ya se había acabado su turno. Entonces él se fue con su collar puesto, visible, encima de la camisa y con su cajita negra en las manos. Lo vimos irse abajo hasta que lo perdimos de vista en la esquina. Esa fue la última vez que vimos al Tepo. Ya no regresó a trabajar. Sabrá Dios si fue porque le ganó el miedo y no se atrevió a volver o si le pasó algo. Yo, durante mucho tiempo, no pude dormir por la duda de si al Tepo lo andaban siguiendo esos vecinos adinerados y rencorosos, de que los hubiera visto en el acto sexual, o si en verdad había algo más. Y la realidad es que por el miedo que me generaba esa duda, fue que yo también renuncié a ese trabajo. Renuncié para ponerme a salvo de lo que sea que estaban invocando los vecinos del residencial, de lo que sea que bajó a ese penthouse. Esta temporada de Relatos de la Noche sin Censura es una idea original de Relatos de la Noche y Sonoro en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español, producida por Sonoro.